Ok. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a la última clase de capacitación médica en herramientas digitales y telemedicina. Y para el día de hoy lo hemos convocado a un amigo, a Ignacio Maglio, quien nos asesora de hace mucho tiempo en la Sociedad Argentina de Reumatología, y le he pedido a Nacho que haga una puesta al día de las leyes vigentes que hay en este momento en todos los temas que hemos tocado de telemedicina y telesalud, y qué es lo que podríamos esperar que se reglamente en el futuro, o a qué deberíamos aspirar, mejor dicho. Para terminar y cerrar este curso, quería decirles que, bueno, que estamos muy contentos con la devolución que hemos tenido del curso de telemedicina, y que la telemedicina no es algo que inventamos nosotros, sino que se está haciendo en toda Latinoamérica, más con el ámbito de la pandemia, y que ha puesto a trabajar a distintos congresos de las naciones a flexibilizar o a regular las leyes de telemedicina con más rapidez. También no dejamos de entender que la telemedicina y la atención, la teleasistencia y la atención no es presencial, y eso tiene enormes ventajas, pero también tiene sus riesgos. Y queríamos preguntarle a Nacho qué hay en tema regulatorio y en este tema de la telemedicina sobre la atención virtual y qué flexibilidad hay en las leyes durante la pandemia. También se ha conocido ya desde hace unos años que la FDA está regulando todo lo que son aplicaciones móviles y todo lo que se llama salud móvil, y también a los algoritmos de inteligencia artificial. Y queríamos preguntarle a Nacho si la ANMAT, que es nuestro ente regulador, está haciendo algo en ese sentido. Y por último, saber que tenemos enormes riesgos en la telemedicina cuando es mal aplicada o mal entendida. Y hay un nuevo término en la terminología electrónica que se llama la iatrogenia o la iatrogenia electrónica. Quería preguntarle a Nacho también si él nos puede hablar sobre este tema. Y este riesgo lo corren tanto los médicos como las instituciones médicas. Acá tienen una publicación de un diario donde el médico le informa a un paciente sobre su pronóstico por telemedicina, y fue enjuiciado, y también sobre una institución médica donde fue demandado por 81 mujeres que fueron filmadas sin su consentimiento en la atención médica. Y por último, este artículo que dice 3 motivos para reaprender que te harán un mejor médico. Aprender de los jóvenes, desarrollar la empatía médica y adaptarse a la transformación digital. Nosotros debemos aprender lo que es tecnología de los jóvenes, porque ellos sin duda que la tienen más clara que nosotros. Desarrollar la empatía médica, eso lo desarrollamos todos en mayor o en menor medida, pero adaptarse a la transformación digital es lo que más nos cuesta, y por eso fue este curso de telemedicina que espero que le haya servido. Así que, Nacho, un placer que estés con nosotros, y te doy la palabra para que nos digas qué pensás de todos estos temas. Bueno, César, muchas gracias. Quiero agradecerte a vos en persona y a través tuyo a todas las amigas y los amigos de la Sociedad Argentina de Reumatología que me siguen llamando, siguen confiando en mí.
se ve que no escarmientan, ¿no? Pero bueno, yo, además de darme las posibilidades de trabajar, la SAR me ha dado la posibilidad de encontrar muy buenas amigas y amigos, así que en tu persona agradezco a todos. Simplemente quiero preguntarte si se está viendo mi presentación y si se me escucha bien. Sí, se está viendo la presentación perfectamente, se te escucha perfecto. Bueno, gracias, César. Me gustó Bueno, mucho también tu introducción porque me da pie justamente, especialmente en el último slide, donde decías, ¿qué nos va a hacer mejores médicos? Bueno, yo creo que la empatía y la adaptación digital y aprender de los jóvenes es clave. Mira, yo creo que, no es que yo lo crea, estudios recientes han demostrado que la medicina en general en los próximos 5 años va a tener un crecimiento más acelerado que los últimos 2.500 años. Imagínate vos lo que significa una adaptación, que pensar en que en 5 años, en un lustro, vamos a tener más cambios significativos que en los últimos 25 siglos. Entonces yo creo que la clave para todos ustedes, médicas y médicas reumatólogas, es ver de qué forma pueden transitar este cambio de ese modelo hipocrático tradicional en el que todos ustedes fueron entrenados a un modelo de salud o de medicina digital. Y esto también me preocupa porque cuando yo le hablaba a mi viejo falleció hace unos 2, 3 años, él siempre en chiste decía que la última tecnología que él utilizó era la lapicera de 3 colores. Y a él no lo formaron para eso, pero me preocupa mucho más que a mi hijo, Juan Ignacio, que se acaba de recibir de médico, la Facultad de Medicina tampoco lo entrenó en tecnologías digitales y en medicina y en salud digital, y mucho menos en telemedicina. Por eso yo creo también que es muy importante que las sociedades científicas como la SAR se comprometan con modelos de entrenamiento en este caso lo que es telesalud y telemedicina. Por eso yo aplaudo esta iniciativa y creo que es absolutamente necesaria. Porque como decíamos antes, el cambio notable, ustedes, reumatólogas y reumatólogos, cuando desde la SUPIP intentábamos, y de alguna forma lo conseguimos junto a Marina, discutir la dignificación del acto médico reumatológico, con todo lo que significaba la clinimetría. ¿Se acuerdan? Tratábamos de tener que la clinimetría y toda la consulta, especialmente de primera vez, estuviesen bien remuneradas. Un poco el paradigma era ¿no? La cuestión presencial, la clínica. Clinimetría, clínica viene de esa posibilidad de inclinarse, ¿no? Viene un verbo latino para desarrollar esas herramientas de la clínica médica. Y hoy se ven claramente mediatizadas a través de monitores o de procedimientos de tecnología digital. Contento una de las preguntas que me hiciste. La ADMAT ya aprobó en nuestro país sistemas de inteligencia artificial, de predicciones y de algoritmos, y los aprobó como modelos de device, de tecnología médica. En algún otro momento les voy a contar bien, pero ya tenemos los primeros antecedentes en Argentina de aprobación de estos dispositivos. Pero también a mí me preocupa a veces cómo se promocionan. Y vamos a entrar ahora específicamente en la telemedicina o en la teleasistencia. Aquí me llamó la atención, fíjense en Clarín, aquí cómo se promocionaba, y se decía, hace ya 2 años, la telemedicina crece en el país y hasta los casos de gripe se curan por internet. Y creo que es uno de los riesgos, ¿no? Una excesivo promoción de los aparatos, como si los fierros curaran por sí mismas, como si la internet o la web o la telemedicina pudiesen curar sin la presencia de médicas y de médicos, ¿no? Y un poco la forma en que se promocionan también. Fíjense esta promoción de un modelo de asistencia médica para viajeros. Yo siempre digo que parece más una propaganda de Tinder, ¿no? O de cualquier otra app de citas que de atención médica, ¿no? Porque la forma, el estilo, significan desde lo simbólico y desde lo subliminal un poco esa forma, ¿no? Y esto creo que tenemos que tener en cuenta que claramente es de alguna forma uno de los riesgos. Pero, como sabemos ya hace tiempo, Almata nos decía que hay una sola medicina en la que cura, y hay muchas maneras de curar. Tenemos nosotros que hacer el esfuerzo de conjugar esta forma, esta adaptación a esta transformación digital de la que hablaba César al comienzo. Vamos a decir los 2 o 3 riesgos que a mí me parece que tenemos que tener en cuenta, y después vamos a los beneficios y a los consejos jurídicos. En primer lugar, yo siempre esta frase la pongo porque creo que es de uno de los pensadores contemporáneos para mí
uno de los filósofos, les diría yo, digitales más importantes. No les digo quién es todavía, para aquellos que no lo conozcan esta frase, para evitar cualquier prejuicio. Pero este pensador, miren qué importante lo que dice. Él dice, lo digital es importante. Podríamos transformarlo y decirle, la telemedicina es necesaria, es importante, pero ojo cuando se transforma en omnipresente. Tenemos que tener, y vamos a ver que muchas de las recomendaciones legales tienen que ver con que por lo menos una consulta presencial tiene que existir. Estos modelos de telemedicina no pueden reemplazar las relaciones reales, porque fíjense lo que dice aquí, impiden esa forma de vivir sabiamente, de pensar en profundidad, de amar con generosidad, evitan muchas veces la reflexión, el diálogo, el encuentro generoso. El encuentro médico-paciente es el encuentro entre una conciencia y una confianza. Y necesariamente vamos a ver, como decía César, la necesidad de reflotar, de reivindicar la empatía. La confianza se produce, se gesta y se solidifica a través de la presencia, a través de la posibilidad de contactarnos, de tocarnos, de escucharnos y de vernos. Por eso, este pensador, fíjense, que advierte sobre ese riesgo y dice, ojo cuando impiden esa comunicación que es el contacto directo con la angustia, con el temblor, con la complejidad de su experiencia personal. Y aquí yo veo que muchas veces reumatólogas y reumatólogos necesitan tener ese medical touch, ese contacto con el paciente que les permite ver qué hay más allá de lo que el paciente dice y de lo que el paciente hace. Y eso solamente es posible mirarlo a través de la presencia. Y aquí recuerdo lo que decía el maestro Agrés, ¿se acuerda? Medicina es arte y ciencia. En arte no hay evidencia y en ciencia no hay certidumbre. Y esto creo que es el punto clave para tener en cuenta, ¿no? Porque, como ustedes sabrán, esto lo dijo el Papa Francisco, ¿no? Hablando sobre los riesgos de una excesiva digitalización. Y también sabemos, bueno, que pueden limitar el encuentro personal, que muchas veces hay una exacerbación de los datos, y una subestimación de la clínica. Y hay dos puntos desde el punto de vista legal que a nosotros nos preocupan, que tienen que ver con la incertidumbre, qué hacer hasta que no tengamos leyes. Yo les voy a dar unas recomendaciones para que ustedes puedan trabajar tranquilos. Ya las hemos hecho a través de la página de SAR, pero las vamos a reactualizar pronto. Y también temas que tienen que ver sobre la jurisdicción y la remuneración, que son los temas quizás donde más incertidumbre existe. Y también el tema de cómo aseguramos nosotros la privacidad y la confidencialidad de los consejos médicos que damos a través de plataformas digitales. Yo estuve esta semana redefiniendo, y ahora voy a poner a consideración de todos ustedes y de la comisión directiva de la SAR, un nuevo modelo de consentimiento informado para telemedicina, porque en todos los modelos que vimos hasta ahora, ningún modelo de consentimiento asegura la protección de la identidad del receptor de información. Y yo les voy a dar una herramienta concreta para que puedan tenerlo, porque justamente el riesgo de la privacidad. Hay otros riesgos también, y esto lo hemos discutido también en la SUPIC con Maína y con todas las amigas y los amigos que integran la subcomisión, en cuanto a lo que se denomina la uberización, ¿no? El riesgo de la uberización que podría plantear la telemedicina. Ya algunas actividades gremiales, algunos representantes gremiales han dicho, cuidado con esto, que no sea un pretexto de las empresas para precarizar el trabajo médico. Y digo que esto es importante tenerlo presente. Hasta ahora yo no lo veo como un obstáculo, pero tenerlo presente para poder dignificar el acto médico reumatológico, digital o presencial. Las ventajas, ustedes las conocen mejor que yo, claramente mejoran la comunicación, mejoran la comprensión de las indicaciones que ustedes puedan dar a sus pacientes. Está el tema también de la accesibilidad y la portabilidad. En Argentina saben que tenemos más de 60 millones de teléfonos inteligentes, es decir, tenemos más teléfonos, más celulares que habitantes. Y esto también es importante tenerlo presente, cómo esto puede mejorar muchas veces la accesibilidad. Pero también hay que tener en cuenta que en nuestro país todavía tenemos problemas de brecha digital y de accesibilidad. Voy a volver sobre esto enseguida. Entonces, la idea de este encuentro es facilitarle a ustedes esta posibilidad de transmutar este modelo hipocrático tradicional con un nuevo modelo de medicina digital. ¿Por qué? Porque la profesión que ustedes ejercen es la más científica de las humanidades y la más humana de las ciencias. Y esta creo que es la nota más distintiva que trae aparejada la práctica de la teleasistencia médica. La telemedicina, ustedes ya saben, fue definida por la Organización Mundial de la Salud y tiene todas estas múltiples formas
de presencia, que es la teleasistencia, la teleconsulta, es decir, la consulta sincrónica o asincrónica con pacientes, la teleconsulta con otros o la segunda opinión con otros colegas médicos, la posibilidad de tener teleateneos, la posibilidad de la televigilancia. Ustedes saben que ahora estamos asistiendo en muchos países que consiguieron mitigar y contener la pandemia por coronavirus COVID-19, tuvieron sistemas de epidemiología digital que fueron muy eficaces, tanto sea para el contacto, para el seguimiento de contactos estrechos, como para establecer cuarentenas verticales, ni que hablar en algunos países donde quizás no son demócratas, pero por ejemplo, la teleasistencia y el telemonitoreo en China a través de 200 millones de máquinas que permitían el reconocimiento facial, permitió segmentar y detener en muchos lugares la expansión de la pandemia. Las ventajas ya las hemos visto, pero en cuanto a la reumatología, el especialista muchas veces puede contar con mayor información, evita los riesgos del desplazamiento de muchos pacientes, evita los riesgos asociados a la concurrencia de centros asistenciales, como las infecciones asociadas al cuidado de la salud, entre otras. Pero yo creo también que hay un punto que muchas veces no tenemos en cuenta, es que cómo la telemedicina está asociada a la seguridad del paciente. Y yo sé también que a la Sociedad Argentina de Reumatología y a César les interesa también, Fabián Vítolo ha participado en esto, y creo que es un punto interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que el error en medicina es una práctica, es un fenómeno frecuente, ¿eh? Yo siempre pongo este ejemplo de cómo, esta caricatura me parece genial, de Carlos Virequino, que ahí cuando el paciente está entrando al quirófano dicen narrar en humano una es y la cara de miedo, ¿no? Pero no tenemos que asustarnos. La reumatología está corporizada por mujeres y hombres de carne y hueso que aman, piensan y sufren y tienen miedo y cometen errores. Los errores médicos hoy en el mundo pueden ser, en algunos lugares como Estados Unidos, son la octava o la séptima causa de muerte. Muere más gente por errores médicos prevenibles que por cáncer de mama. Muere más gente por errores médicos prevenibles que por accidentes de tránsito. Ya desde hace muchos años los estudios de seguridad y eventos médicos adversos lo vienen denunciando. Pero, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros vemos que hay una raíz común en todos estos eventos, esa raíz común, ¿saben cuál es? Problema de comunicación. Problemas de comunicación, de comprensión, problemas de comunicación entre médicos y pacientes, problemas de comunicación entre los equipos de salud. Entonces aquí creo que es donde la telemedicina puede tener claramente un efecto absolutamente precautorio en relación a la seguridad del paciente. Como bien manifestó César hace un rato, no tenemos todavía una legislación fuerte, es decir, tenemos recomendaciones, tenemos resoluciones ministeriales, tenemos resoluciones de la Superintendencia de Salud. Hay dos proyectos de ley que les voy a comentar enseguida, que seguramente van a ser prontamente convertidos en ley, pero mientras tanto lo que nosotros hemos hecho es incorporar toda esta legislación que de alguna forma aplica para el uso de plataformas digitales, para el uso de la práctica de la telemedicina. Lo primero que tenemos que decir, y yo creo que la SAR cuenta con una ventaja competitiva muy importante, porque la SAR dispone de una plataforma digital segura, robusta, construida por su creador, por Santiago Troncar, a quien agradezco también todo lo que me ha enseñado y el aporte que me ha hecho para comprender bien lo que es, la construcción de una plataforma elaborada con seguridad informática y que tiene aparte todos los elementos que tienen que ver para asegurar el acto médico reumatológico digital, como ser el acceso a la historia clínica, la posibilidad de incorporar elementos de transparencia, de seguridad, de resguardo de la información. Por eso vemos que la Asociación Civil de Telemedicina ya viene dando cuenta de esto. ¿Con esto qué quiero decir? La primera recomendación es, utilicen, y ustedes que tienen la posibilidad de que la SAR les da licencias para utilizar esta herramienta, tratar de utilizar herramientas que se hayan elaborado y se hayan construido y para fines específicos de telemedicina. Pero como yo sé que ustedes también utilizan algunas herramientas y van a seguir utilizándolas precarias, como la utilización de correos, WhatsApp o mensajería de texto o SMS, van a ir algunos consejos para que les pueda servir. También quiero aprovechar esta filmina, este slide que me dio Santiago de la presentación del doctor Caballero, Santiago Troncar,
sobre qué debería tener su plataforma de telesalud, porque me pareció muy significativa también en cuanto a que esas recomendaciones, en cuanto a qué busca o qué deberían buscar ustedes en una plataforma, son también y tienen que ver con un basamento jurídico, en cuanto a garantizar la prestación de una asistencia remota, en que sean plataformas desarrolladas 100% para esos fines, en asegurar la confidencialidad, en tener un consentimiento, en tener acceso a la historia clínica. Todo esto de alguna forma es lo que vamos a hablar. Pero también para evitar esto que nosotros hemos diagnosticado ya hace unos años, es una especie de falso médico, hemos diagnosticado este acoso whatsappico que sufren todos ustedes, y que a pesar de tener plataformas digitales, hay este acoso que sufren, muchas veces no lo pueden evitar. Yo les voy a dar hoy al final de esta presentación una herramienta que yo considero que es efectiva para evitar este acoso whatsappico y algunos signos y síntomas que permiten diagnosticarlo, como el signo de me clavó el visto, que lo denomino yo así, que es cuando el paciente ve que ustedes aparecen esos dos asteriscos que cambian de color, ahí aparece una suerte de catarata de preguntas y de asedio mediático y whatsappico para ustedes. Pero bueno, vamos a ver entonces qué se puede hacer. En primer lugar, el acto médico digital tiene las mismas consecuencias jurídicas, técnicas y científicas que el acto médico presencial. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no se le da la importancia que tiene. Y especialmente en cuanto al cobro, por ejemplo, a la necesidad que ustedes tengan que valorar ese acto médico y que tengan que cobrar sus honorarios por el uso de esas consultas digitales. Si no, fíjense, en este diálogo siempre yo lo pongo, causa mucha risa, pero es importante tenerlo presente. Doctor, mi esposa tiene una semana con una dermatitis en los brazos y el cuello, que se le está grabando. ¿Qué le doy? Dele 600 pesos para que venga a la consulta, ¿no? Esto ya está desactualizado porque hoy serían unos cuantos pesos más. Pero esto lo digo para que ustedes tengan en cuenta que todo acto médico digital se reputa oneroso. El acto médico digital no se considera gratuito. Es considerado de naturaleza alimentaria, porque tiene que ver con sus honorarios y con sus ingresos como profesionales. Entonces, las recomendaciones mínimas para que ustedes puedan establecer una relación digital de teleasistencia segura con sus pacientes es, en primer lugar, ponerse de acuerdo. Yo les voy a mostrar ahora un modelo de consentimiento que hemos actualizado a partir de las recomendaciones de César y de Santiago Troncar. Ponerse de acuerdo con el paciente en qué tipo de consultas van a utilizar. No va a ser la teleasistencia para consultas de emergencia o cuando haya síntomas, dolor o síntomas significativos. Muy importante, en segundo lugar, establecer un horario de uso y de contestación para esas plataformas o ese consultorio médico digital. También muy importante establecer cómo pueden ustedes de alguna forma garantizar que ese va a ser el paciente que va a recibir efectivamente su consejo. Porque por más que ustedes utilicen una plataforma segura, la identidad del receptor tiene que asegurársela, y esto solamente va a ser posible a través de una declaración jurada, en un consentimiento, donde el paciente les diga a ustedes, doctora, doctor, yo solamente les aseguro que tengo acceso a este teléfono, a esta tablet, a este aparato, yo solamente tengo acceso, yo solamente tengo claves y tengo garantizado un sistema de seguridad de un estándar elevado. Ahora les voy a decir cómo hacerlo. El tema de la intimidad tiene que ver, es de doble vía, porque la intimidad protege al paciente, pero también los protege a ustedes. César me decía también que hay consultas frecuentes sobre esa mala costumbre que tienen muchos pacientes o médicos o familiares de querer filmar o grabar las indicaciones médicas. Y esto yo les aseguro que no solamente está mal, sino que es ilegal. Ningún paciente, ningún familiar tiene el derecho de filmarlos. Esto es más, una práctica que está prohibida por el Código Civil. Y además no hay ninguna necesidad porque los pacientes tienen dos derechos garantizados. Uno es el derecho a tener copia íntegra de la historia clínica en papel o digital, y otro es el derecho a la interconsulta médica, con lo cual no hay ninguna necesidad de que el paciente o los familiares quieran grabarlo a ustedes, salvo que existan razones de necesidad médica. Por darles un ejemplo, un paciente añoso con una patología reumatológica que requiere memorizar o quizás darle a su cuidador las pautas de cuidado o de alarma que ustedes les dan, bueno, ahí podría haber razones médicas que le permitan a ustedes acceder a que ese paciente añoso, quizás que requiera una comprensión más detallada, pueda grabar sus indicaciones.
solamente en esos casos. También ponerse de acuerdo en utilizar un solo canal de comunicación digital. Si van a usar una plataforma, que sea esa plataforma, o un correo electrónico, o una mensajería de texto, porque esto también puede, digamos, de alguna forma afectar la multiplicidad de dispositivos y de consulta. Vamos a ir un poco más rápido. En época de COVID, ojo con el uso de dispositivos en las instituciones. Ustedes ya saben que hay indicaciones de la SADI para la decontaminación de dispositivos en las instituciones. Para ir cerrando y dándoles algunos consejos. Este es el documento que yo estoy preparando, que preparé esta semana para todas las reumatólogas y los reumatólogos. Lo pongo a consideración de ustedes y de la comisión directiva, y les voy dando algunos tips que creo que son importantes. Es un consentimiento informado para la atención reumatológica teleasistida. En primer lugar, simple. El nombre y apellido del paciente, su DNI. El DNI es importante también porque vamos a ver que hay una tendencia que el DNI esté identificado con una historia clínica universal electrónica, así que es importante tenerlo presente. Bueno, el paciente declara en forma libre y voluntaria que ha sido ampliamente informado por el doctor o la doctora tal, y esto es muy importante, no solamente que ha sido informado, sino que ha comprendido las características de la asistencia. Al mismo tiempo, también manifiesta ese paciente que ha podido preguntar, y que se han respondido y ha comprendido las explicaciones. En particular, en cuanto a la asistencia médica reumatológica remota, ese paciente manifiesta saber que tiene beneficios, como dijimos hasta ahora, como el seguimiento de mi enfermedad, la facilidad de acceso, la mejora en la comprensión de las indicaciones médicas, un seguimiento y cumplimiento más seguro y efectivo de mi tratamiento, la posibilidad de evitar riesgos asociados como la concurrencia a centros asistenciales como las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y miren este punto que también es importante y no lo he visto en otros modelos, que es que solo está prevista para aquellas consultas en seguimientos médicos que no requieran la presencia física para la comprobación de determinados signos o la evaluación de síntomas, habiendo comprendido y aceptado, esto lo dice el paciente, que cualquier aparición de dolores o molestias significativas tendré que recurrir a servicios médicos de atención domiciliaria o derivación a centro de atención médica a través de los organismos responsables del cuidado de mi salud. Esto es muy importante y les puede evitar un dolor de cabeza, porque el paciente va a decir, mire, yo le mandé una consulta al doctor porque tenía un dolor fuerte de opresión en el pecho y no me contestó nunca. No, vos ya sabías previamente que si tenías eso, no tenías que utilizar esta plataforma para teleasistencia. También el paciente manifiesta que comprendió que el médico tratante dispone de historia clínica, esto es muy importante, y de los antecedentes diagnósticos, y que las indicaciones realizadas en forma digital o remota se transcribirán a mi historia clínica. También se me ha asegurado la protección de los datos sensibles, personales y de salud, y que ninguna persona, esto también es muy importante, sin interés legítimo o autorizado por la ley podrá tener acceso a los mismos. Con esto le estamos diciendo al paciente también que los desarrolladores de los dispositivos tampoco van a poder acceder a esos datos. Y aquí también algo muy importante, porque el paciente tiene derechos, pero también tiene obligaciones en relación a las relaciones de teleasistencia. Y una de las obligaciones es justamente la veracidad y la claridad. Por eso aquí el paciente dice, dadas las características no presenciales, me comprometo a explicar con claridad y veracidad los motivos de la consulta y los síntomas que pudiese presentar, como así también a chequear textos antes de remitirlos para evitar errores de tipeo o de los sistemas de autocorrección, que como todos sabemos son muy frecuentes. Y aquí una clave para evitar lo que yo les decía antes del acoso whatsappico. He comprendido además que poder utilizar la plataforma digital para realizar consultas médicas reumatológicas remotas, que las mismas serán respondidas por la doctora o el doctor tal, los días tal, entre tal hora, y que por cualquier otro tipo de consultas que requieran evaluación presencial, utilizaré el correspondiente sistema de otorgamiento de turnos de la institución responsable del cuidado de mi salud. Con esto se aseguran ustedes también evitar el acoso. Y también este punto para mí es clave, y tampoco no lo he visto en otros modelos de consentimiento informado para telemedicina, que es asegurarse ustedes la privacidad y el acceso del receptor de la información. Con este párrafo que es muy simple, dice así: declaro bajo juramento que el número de teléfono tal o la dirección de correo tal son de mi exclusiva propiedad, que nadie tiene acceso a los mismos y que se encuentran debidamente protegidos con claves de seguridad de estándares elevados. Finalmente, uno puede decir que habiendo comprendido la información descrita y asumiendo los compromisos enunciados, consiento expresamente a recibir asistencia médica reumatológica remota por la asistencia a través de la siguiente plataforma digital. Y ahí indicar cuál va a ser
el sistema a través del cual ese paciente va a recibir teleasistencia reumatológica. Bien, para ir terminando y no aburrirlos, simplemente yo les voy a describir, para que ustedes tengan acceso, yo lo que hice aquí fue compilar todas las regulaciones, como me pidió César, que tienen o están proyectadas. Vamos a ver 2 proyectos de ley muy interesantes y algunas recomendaciones a través de resoluciones ministeriales. En primer lugar, hay un proyecto del doctor Fiat, del senador Fiat, que es más omnicomprensivo porque regula todos los alcances de lo que puede ser la salud digital con la incorporación de tecnologías de la información y comunicación. Este proyecto establece también condiciones de implementación, de accesibilidad, cómo van a ser los procesos de atención, cómo se van a optimizar los recursos, cómo esto va a servir también para desarrollar una estrategia sanitaria de carácter polivalente. Aquí les dejo los principios que están muy bien y todos estamos de acuerdo: equidad, eficiencia, no discriminación, accesibilidad, confidencialidad, entre otros. Y algo muy importante, cuando ustedes me preguntan, si el doctor, lo voy a utilizar a César porque lo tengo ahí medio como ejemplo, que reside en Paraná, atiende a un paciente que está aquí en Buenos Aires, o mejor, que está en la provincia de Buenos Aires, donde él precisa tener una matrícula provincial, ¿ese acto médico es válido o es inválido? ¿Es legal? Y yo les diría, en principio, de acuerdo a la legislación vigente, no es legal. Él tendría que estar matriculado en la provincia de Buenos Aires, porque la consulta que él hace en Paraná tiene efectos jurídicos para el paciente que va a estar allí residiendo en la provincia de Buenos Aires. Y esto es muy importante. ¿Cómo se resuelve esto? El proyecto de ley: se crea una Agencia Nacional de Salud Digital, y dentro de las funciones de esa agencia va a estar la acreditación y otorgar una matrícula digital. Es decir, todos aquellos que hagan telemedicina van a tener una matrícula habilitante que les va a permitir tener relaciones interjurisdiccionales, por un lado. Y por otro lado también, esto va a ser muy importante, va a acreditar y registrar los servicios que presten las instituciones, y también monitorear los estándares de todas las aplicaciones que tengan formato en plataformas digitales. Es decir, estos 3 puntos van a ser muy importantes para tener un sistema de telemedicina más seguro y más eficaz. Bueno, el proyecto de ley sigue definiendo algunas disposiciones, distintas plataformas como la teleasistencia, la atención por dispositivos móviles o la teleeducación médica, el tipo de modalidades, la necesidad de consentimiento informado. Fíjense que esto siempre es recurrente. Y el otro proyecto de ley que tenemos es el proyecto de ley del diputado, el doctor Yedelin, que también es un médico, donde el propósito original es la regulación de la receta digital. Aquí les dejo también de qué forma esto está regulado, de cómo se modifica la ley de ejercicio profesional, porque se agrega la modalidad, por un lado, de la teleasistencia y de la receta electrónica en todas las legislaciones que tienen que ver con las farmacias, el dispendio y la prescripción de estas modalidades de prescripción. También ustedes deben saber que desde el año 2018 hay una estrategia nacional que está vigente para ese quinquenio, para esos 5 años, entre el 2018 y el 2023, donde se establece como política del Estado generar modelos de asistencia, digamos, de telemedicina, donde se crean sistemas de conectividad, con herramientas innovadoras, con propósitos de teleasistencia, con educación a distancia, también con sistemas de cuidado y con geolocalización. Y también tenemos recomendaciones que también están vigentes desde el año pasado de un grupo asesor para el uso de telemedicina, donde se reproducen, yo no los quiero aburrir, pero todas las recomendaciones que dimos hasta ahora, fíjense que aquí esta es muy importante, se sugiere también tener una previa visita presencial. En esa visita presencial utilicen este modelo de consentimiento que yo les estoy ofreciendo. Y también hoy ya son legales las teleconsultas en épocas de COVID, porque la Superintendencia ha autorizado la legalización y el cobro de asistencias médicas virtuales, de consultas médicas a través de todas las obras sociales sindicales y empresas de medicina prepaga, como así también, como ustedes saben, la receta digital en situaciones de emergencia por COVID-19. Para ir terminando y no aburrirlos más, un tema que a mí me preocupa es la accesibilidad. Ustedes podrán tener los mejores dispositivos móviles, las mejores plataformas digitales, pero si los pacientes no tienen acceso, si los pacientes no desarrollan habilidades digitales, vamos a tener un gran problema, porque ahí va a haber
una brecha digital, va a haber personas en situación de vulnerabilidad. Y otra de las cosas que yo estoy pregonando hace tiempo, y mucho más ahora en épocas de pandemia, el derecho a Internet tiene que ser considerado un derecho humano de cuarta generación. No puede ser que aquellos que somos privilegiados tengamos acceso a 4G y a redes rápidas, y aquellas personas que viven en barrios populares, en villas o en barrios de emergencia, que de emergencia no tienen nada porque hace 30 años que están ahí, pobre gente, no tengan acceso a la conectividad. Así que creo que del mismo modo que pregonamos la teleasistencia para médicos y para sociedades científicas, no nos debemos olvidar de apoyar a los pacientes para que todos los pacientes tengan acceso a ese derecho humano fundamental que es el acceso a la conectividad. Para finalizar, el fantasma del reemplazo de las máquinas, ¿no? de ese conflicto existencial shakespeariano, ¿no? De ese fantasma que nos dicen, no hay que tenerle miedo a que la telemedicina o la inteligencia artificial, o exista una especie de organización existencial de la reumatología por algoritmos. Esto sabemos que no va a ser posible. El padre, de alguna forma, de la inteligencia artificial, Watson, ya dijo que las máquinas pueden darnos más tiempo para pensar, pero nunca van a poder pensar por nosotros. ¿Por qué? Porque estos 5 sentimientos humanos básicos, esenciales, no son posibles de que los puedan ejercer las máquinas, que son el sentido del humor, el sentido común, la valoración moral, la reflexión crítica sobre los valores morales, que justamente es la ética, y la compasión. Y me quiero referir finalmente a la compasión y la telemedicina. La compasión es un sentimiento fundamental, y yo creo que es el sentimiento por el cual en todos ustedes se despertó la vocación de ser médicas y médicos. La compasión no es lástima. Compasión es compasión, es pasión compartida. Es tener ese sentimiento básico de apertura o de sensibilidad frente al dolor del otro, del próximo, del prójimo, y frente a esa sensibilidad frente al sufrimiento, ese deseo irrefrenable que surge en todos ustedes de querer aliviar ese sufrimiento. Esa es la razón principal por la cual ustedes son médicos. Esa es la compasión hipocrática, que ya desde la escuela de Kos, Hipócrates enseñaba que es mucho más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad, en lugar de saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. Y una de las formas de descubrir esa persona es, como decía César al principio, retomar ese valor empático del ejercicio de la medicina. Y fíjense también que es necesario que esto lo puedan hacer ustedes, porque las universidades lamentablemente no lo hacen. Como ya denunciaba Patch Adams, ¿se acuerdan? Ese queridísimo payamédico. Él decía, ninguna escuela te enseña que el amor es lo más importante de la vida. Ninguna universidad te enseña que la compasión es lo más importante. Por eso todos aspiramos que en la currícula médica se enseñe la compasión. Y la compasión, tenemos evidencia, hay libros, Compassionomics, libros, estudios clínicos hechos sobre el beneficio de la compasión en el ejercicio de la medicina. Les voy a dar evidencia para terminar. Pacientes con cáncer del pulmón metastásico. Fíjense ustedes, aquellos que tuvieron atención empática, atención compasiva, que tenía que ver con el toque, con el medical touch, con posibilidad de que médicos y pacientes puedan sentirse presentes a través de una mano en el hombro, a través del saludo de una mano, del apoyo balsámico de una mano, de poder tocarlos, de poder escucharlos, de poder mirarlos con presencia, no a través de un monitor. Los pacientes que se sintieron tocados, que se sintieron con atención compasiva, tuvieron menor número de depresión, mayor calidad de vida, reducción del costo de atención y aumento de la supervivencia. Y miren estos otros, termino con esta última referencia, que me parece significativa. Se dividieron médicos que tocaron y médicos que no tocaron. Aquellas médicas y médicos que tocaron, los pacientes de ese grupo sintieron que el tiempo que duró la consulta fue el doble del que realmente recibieron. Así que fíjense qué importante lo que decía César al principio. Entonces, y esto también es importante para ustedes, médicas y médicos que ejercen la medicina compasiva tienen menos estrés, menos cansancio y menos riesgo de burnout. Esto no me lo cuenta nadie. Yo lo veo todos los días en el Hospital Muñiz. Hoy estamos atendiendo a más de 170 pacientes con COVID, más de 40 pacientes en terapia intensiva ventilados. Yo veo que aquellos profesionales de la salud que están mejor parados, menos expuestos a estar quemados en esta época de pandemia, son aquellos que ejercen la medicina con esa función profética de la compasión y de la empatía. Entonces, para terminar, me parece que lo más importante hoy es la prudencia. Como decían los clásicos, nada en demasía. ¿Se acuerdan? Ni tecnofobia ni tecnolatría. Es decir, punto medio. Ustedes tienen que ser tecnosabios.
ser amos de la tecnología y nunca sus esclavos. Gracias a todos por la atención. Yo no sé si, César, si hay posibilidades de preguntas o... Sí, Nacho, tengo varias acá, te voy pasando, hacemos un ping-pong, si te parece. Quiero que vos Bueno, digas. muchos de los asistentes están interesados en el consentimiento. Esto es un consentimiento que se está elaborando, todavía no está ni presentado a la comisión directiva. Cuando lo tengamos validado por la comisión directiva y por Nacho, obviamente, que es uno de los que lo lleva adelante, lo vamos seguramente a subir a la página y van a tener acceso todos. Te hago algunas preguntas sobre el consentimiento. ¿Dónde podemos acceder? Bueno, ya lo contestamos. ¿Se debe hacer solo consentimiento informado para una consulta en el mismo paciente o para cada consulta? Es una buena pregunta. No, es un solo consentimiento en esa primera visita. Recuerden que nosotros no promovemos consultas virtuales siempre. Debería haber, y ahora, digamos, la pandemia lo permite, porque los consultorios médicos de alguna forma están habilitados para reumatólogas y reumatólogos, en esa primera consulta presencial, ustedes deberían ponerse de acuerdo con el paciente en ese consentimiento, ¿sí? Perdón, y ese consentimiento sirve, obviamente, para todo el resto de consultas que se desarrollen. ¿Alcanzaría con que el paciente te acepte las condiciones en la plataforma como consentimiento? Sí, yo creo que sí. Lo único, digamos, que hay que tener en cuenta, como venimos viendo, es que es tan dinámica la salud digital, la medicina digital y la telemedicina, que quizás tengamos que hacer alguna suerte de enmienda o de adendum cuando surjan elementos nuevos. Por ejemplo, nosotros sabemos que estamos muy cerca ya de realizar estudios clínicos remotos, como la toma de presión remota, como algunos sistemas de control clínico remoto casi presencial. Cuando tengamos acceso a esto, César, vamos a tener que reactualizar claramente esos modelos de consentimiento. Ok. Una de las posibilidades que yo estoy usando, digamos, cuando hacemos consultas por WhatsApp, es hacerle una captura de pantalla al WhatsApp y meterlo dentro de la historia clínica como una imagen, digamos. ¿Eso tiene valor legal? Es una muy buena pregunta, porque aparte creo que es muy práctica la alternativa y la solución, César. Siempre decimos, traten de usar plataformas digitales que hayan estado creadas para telemedicina. Pero si utilizan WhatsApp, es una buena forma. Inclusive hoy, fíjense ustedes, que muchos modelos de consentimiento en papel están totalmente descartados por el riesgo de transmisión de la infección por COVID-19. Con lo cual, todo lo que sea captura de fotos, pantallas, o inclusive, digamos, propuestas de interpretación o de comprensión a través de testigos, también son muy útiles y yo creo que son absolutamente legales hoy, César. Ok. ¿La receta digital y la foto de la receta puede ser considerado hoy igual? Sí, sin duda. La receta digital, ustedes saben, y ahí yo les dejo mi presentación. Yo no sé si César se puede colgar la presentación para que todos la tengan. Sí, sí, la vamos a colgar. Ok, ahí en una de las filminas están todos los requisitos que tiene que tener una receta digital para que tenga validez legal. En general tiene que ser todas las, digamos, requisitos de cualquier firma hecha en papel, de cualquier receta hecha en papel. Luego se le saca la foto. Mientras dure la pandemia tiene que decir arriba receta digital COVID-19. Y también ustedes deben conservar el recetario en papel, especialmente para todo lo que sea recetas de venta archivados, psicotrópicos, porque ustedes saben que eso va a ser necesario tenerlo también por un tema de auditabilidad y de trazabilidad, ¿sí? No te olvides de poner en el consentimiento que podemos cobrar la consulta también. No, tenés razón, en el consentimiento lo que hay que poner es incorporar la CBU de ustedes. Tenés todo el mundo, es una muy buena apreciación. En el consentimiento No, pero sí poner que es un acto médico y que el médico tiene el derecho de cobrarlo, digamos. Perfecto, es una muy buena observación. Bien.
Acá hay una pregunta, creo que es de un pediatra. ¿El consentimiento informado para los menores de edad es igual, pero firmado por los padres? Muy buena pregunta, porque recuerden ustedes que el Código Civil para pediatras establece que a los 13 años se obtiene lo que se llama la capacidad civil en materia de salud. Es decir, un niño, y se incorpora esa nueva categoría que es la categoría del adolescente. ¿Con esto qué quiero decir? A los 13 años, una niña o un adolescente puede consentir un acto médico en la medida en que ese acto médico no tenga, digamos, dos elementos que son los que plantea la ley, el Código Civil. Es decir, que no signifiquen un riesgo grave para su salud o su vida y que no signifiquen una práctica invasiva. Entonces, esto me hace sospechar que la teleconsulta para un niño de 13 años, ya a partir de los 13 años, tiene actitud y capacidad para poder él suscribir ese consentimiento. En el caso en que ese consentimiento tenga o proponga alguna intervención que pueda ser invasiva, así ya lo va a tener que hacer a partir de los 16 años, plantea el Código Civil, y si es entre los 3 y los 16, se va a requerir el consentimiento del padre o de la madre. No es necesario el consentimiento de los dos padres, solamente el consentimiento de uno es necesario. Bien. ¿Dónde se puede conseguir el proyecto de ley del doctor Fiat? Bueno, yo se los mando, pero está reproducido en mi presentación. Tanto, hay algunos artículos que no están reproducidos porque son más de forma, pero si les interesan los dos proyectos, yo se los hago llegar, pero de todas formas están reproducidos casi en su totalidad en la presentación, así que se las hacemos llegar a todos. ¿Debo tener en este momento una acreditación para ejercer telemedicina o por ahora no? Es una buena pregunta. Yo creo que tendrían que tener, digamos, hasta que no tengamos un marco regulatorio, utilizar estos modelos de consentimiento, que yo creo que pronto van a estar aprobados por la SAR o cualquier otro que ustedes quieran. Y para el problema de la interjurisdiccionalidad no está resuelto. No está resuelto porque acá pueden tener problemas y contingencias judiciales, porque claramente ahí las coberturas de los seguros también pueden plantear algún tema de limitación si ustedes ejercen un acto médico para el cual no están habilitados en la jurisdicción donde reside el paciente. ¿Me explico? Con lo cual aquí vamos a tener que esperar que se cree la Agencia Nacional de Salud Digital y que la agencia otorgue estas matrículas digitales especiales. Pero Nacho, el acto médico ejercido por un médico no es juzgado, sí, en el ambiente judicial, no por ser una matrícula. Vos teniendo una matrícula nacional y no habiendo especialista, se entiende como que vos le estás facilitando al paciente el acceso médico. Distinto es cuando hay especialistas para la jurisdicción, digo. Sí y a medias, porque por más que seas especialista, por ejemplo, estás en San Juan y no hay reumatólogos, por poner cualquier ejemplo, para ejercer la medicina, independientemente de la especialidad, tenés que estar matriculado en la jurisdicción local, porque tanto las provincias como en unas municipalidades no han delegado en el poder central. La famosa matrícula nacional tenía efecto y tiene, digamos, virtualidad jurídica solamente en territorio de Capital Federal y lo que eran los territorios nacionales, ¿verdad? Pero yo entiendo eso. Digamos, si hay necesidades médicas de que no hay especialistas en la jurisdicción, bueno, yo creo que ahí habría que sopesar claramente riesgos y beneficios. Y el beneficio de tener un consejo calificado de un reumatólogo en jurisdicciones donde no existan, yo creo que ningún colegio médico iniciaría una acción contra ese médico porque hay una necesidad de salud clara allí, ¿verdad? ¿La matriculación que vos hiciste referencia es a nivel nacional o va a ser por jurisdicción? No, esa matrícula va a ser nacional, pero va a alcanzar para cada jurisdicción, porque esa agencia que se crea, esa Agencia de Salud Nacional Digital, va a tener justamente injerencia es por ejemplo como el INCUCAI, como la ley de trasplantes. La ley de trasplantes también es una ley que tiene interjurisdiccionalidad, y la habilitación que otorga el INCUCAI es habilitación para todos los especialistas en todo el país, digamos, ¿no? O sea que va a haber interjurisdiccionalidad ahí, claramente.
Se está implementando telemedicina en el ámbito público, dice, y la duda es la accesibilidad de los pacientes a los medios digitales. No Sí, sé si es un comentario o es una pregunta, digamos. yo creo que como comentario es muy bueno y como pregunta también, es decir, uno lo que puede decir es también que aquí la telemedicina no podemos aceptar una telemedicina de doble estándar. Es decir, una telemedicina para los que tengan OSDE 4010 y no tener telemedicina para el paciente que se asiste en un hospital público. Porque el derecho a la salud, como dije antes, es uno solo. No admite ser divisible de acuerdo al bolsillo de cada uno. Es un derecho humano y como tal tiene que estar garantizado para todos. Hay hospitales públicos que tienen muchos antecedentes en telemedicina y en teleasistencia, como el Hospital Garrahan. Está bien que el Hospital Garrahan en general lo que utilizó hasta ahora son cientos de miles de teleconsultas a colegas, a profesionales. Es la interconsulta, sí. Claro, recién ahora se está iniciando un proceso de teleasistencia a pacientes. Pero bueno, uno debería, como dije antes, considerar que el derecho a la conectividad y el derecho a la teleasistencia es un derecho humano, ¿no? Acá una colega dice que puede ser que ya exista un consentimiento de la página de Telesalud, la del Ministerio. ¿Los viste vos? Puede ser, la verdad que ahora no lo tengo presente, puede ser, pero todo modelo de consentimiento que, digamos, que se utilice está bien, es bienvenido. Hay algunas sociedades científicas, como la Sociedad de Oftalmología también, que Santiago Troncar nos brindó un modelo. Yo creo que el mejor modelo que uno puede ofrecer, por ejemplo, en el caso mío, que yo trabajo y me debo a la Sociedad Argentina de Reumatología, es el que estamos pensando juntos para que sea, para que tenga todas estas, digamos, disquisiciones éticas y jurídicas que todas las que venimos conversando hace tiempo, ¿no? Sí. Si quisiéramos hacer, Ingrid Strasberg, si quisiéramos hacer un estudio de investigación de teleconsulta, ¿serviría un consentimiento digital para esa investigación? Sí, Ingrid, qué bueno que estés ahí, Ingrid. Sí, no tengo dudas. No tengo dudas que el teleconsentimiento, y más en época de pandemia, es absolutamente legal. Y lo que hay que acreditar en un teleconsentimiento para cualquier tipo de investigación, inclusive si ustedes ven las recomendaciones del Ministerio ahora para investigación en telesalud, incorporan también la modalidad de consentimientos informados electrónicos, ¿no? Creo que es muy útil. Ahí lo que habrá que garantizar ahí también son sistemas de comprensión de la información suministrada en forma electrónica, ¿no? Y creo que hay tutoriales como para que lo podamos hacer, y creo que Ingrid tiene la capacidad de sobra como para poder formar consentimientos para la investigación. Si el paciente es privado y tampoco lo puedo atender, si es de otra provincia, la jurisdicción me parece que es la jurisdicción, ¿no? Sí, sí, claro, César, claramente, eso es así. En esos casos yo lo que aconsejo es que esto sí está, quizás que el paciente pueda, lo que pasa es que ahora, claro, con el tema de la pandemia es difícil el traslado, ¿no? Pero bueno, hasta que no tengamos bien definido el marco legal de la interjurisdiccionalidad es un problema, que no está Ahí resuelto. debiera ser una teleinterconsulta, Nacho. Bueno, una interconsulta con el colega, quizás sí, porque allí no, Sí, eso con el totalmente. colega presente. Claro, claro. En ese caso tengo otra pregunta y esta ya es, ¿quién es el responsable de guardar la historia clínica en una interconsulta, en una teleinterconsulta? Bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que claramente es si el médico que solicita la consulta toma para sí el consejo del médico interconsultado, y la responsabilidad de guardar ese consejo va a ser claramente introducirlo en la historia clínica del paciente, si es que el médico que pide la interconsulta toma para sí ese consejo. De todas formas, yo también, por una cuestión de resguardo, aconsejaría que el médico que brinda la teleconsulta, guarden algún tipo de soporte, inclusive a través de una foto o de una grabación, la consulta que está dando. ¿Los seguros médicos nos cubren la atención de telemedicina para pacientes que viven en el exterior? Muy buena pregunta. Yo creo que ahí habría que revisar el contrato que ustedes tengan con su aseguradora.
Es una muy buena pregunta. En general, esto lo que lo tienen claro y donde está previsto esto son los sistemas de, como el que mencioné al principio, los sistemas de teleasistencia o asistencia médica al viajero, obviamente va de suyo que lo tienen previsto. Pero yo en esos casos consultaría a su compañía de seguro de responsabilidad si están o no cubiertos. No me atrevería a responderlo ahora, porque habrá que ver póliza por póliza. En caso de que la institución donde trabajo tenga un comité de ética, ¿debe aprobar el consentimiento informado? Bueno, es una buena pregunta también. Si es un consentimiento que ustedes van a utilizar en un sistema de teleasistencia institucional, yo le diría que más que el comité, la máxima autoridad de la institución, del sanatorio o hospital, debería validar ese consentimiento. Si es en el marco de teleasistencia institucional. Más que el comité de ética, porque no es un ensayo clínico, más que el comité de ética, yo le sugeriría que ese modelo esté, digamos, aprobado por la máxima autoridad institucional, es decir, por la dirección médica, supongamos. Nacho, ¿nos podemos negar a atender una consulta por telemedicina durante la pandemia? Sí, es una muy buena pregunta. Esto, independientemente de la pandemia, creo que me parece que es algo que debemos reforzar en lo que es la responsabilidad en reumatología. ¿Todo médico puede renunciar o no aceptar contestar una consulta en la medida en que esto no signifique, desde el punto de vista penal, lo que significa la omisión de auxilio o el abandono de paciente? En la medida en que uno no haya riesgo de esas situaciones, puede hacerlo. El riesgo que uno puede correr también, si es un paciente de una prestadora, de una empresa de medicina prepaga, de una obra social o de una institución, es el riesgo, digamos, administrativo o laboral que ustedes pueden asumir si rechazan la atención de un paciente. ¿Me explico? Podrán tener algún lío laboral o algún planteo. Pero si ustedes tienen una justa causa, decimos, es un paciente que los perturba, un paciente que ejerce violencia sobre ustedes, no hay ninguna obligación legal de contestar en la medida en que no se den esos dos supuestos. Repito, lo que significa omisión de auxilio o abandono de paciente. Está bien. Acá preguntan si es válido, yo creo que debe decir es legal, transcribir luego de unos días los datos de una consulta virtual por WhatsApp o en la historia clínica. Bueno, está muy buena la pregunta. Yo por eso siempre digo, traten de utilizar dispositivos o plataformas digitales que se hayan creado para hacer telemedicina. Porque, por ejemplo, como el sistema que utiliza la SAR, que ofrece a los socios, la transcripción es inmediata. Ustedes hacen una indicación médica a través de esa plataforma y la transcripción, claro, a la historia clínica es inmediata, con lo cual ahí no corren el riesgo de un gap o de olvidarse de la transcripción a la historia clínica del consejo digital, ¿verdad? ¿Cuál sería la forma legal de pasar de una consulta telemédica a decirle no te puedo atender por este medio, tenemos que ir a una consulta presencial? Muy bien. Sin que el paciente se sienta que no se le solucionó el problema, digamos. Muy bien. Eso aclarándolo en la primera consulta, como yo dije antes. Y si se acuerdan, hay un párrafo de consentimiento donde ustedes le explican al paciente y le dicen, mirá, si vos presentás cualquier otro síntoma o signo o dolor o molestia significativa, este no es el medio adecuado por el cual yo pueda resolver esta situación. Es decir, esto es muy importante y si ustedes previamente hicieron ese consentimiento y lo hablaron con el paciente, esa es la mejor forma de prevenir esa situación. Y escribirlo en la historia clínica. Y desde ya, claro, siempre. ¿Cómo sabemos que el paciente es quien nos manda la consulta? ¿Cómo identificamos el paciente? Muy buena pregunta. Eso es a través de la declaración jurada en ese párrafo que yo les mostré en el consentimiento. Y esto, yo les aseguro, creo, y me gustaría, no sé si Santiago Troncal está en línea, pero me encantaría que los desarrolladores también puedan ver ese modelo de consentimiento. Se lo vamos a mandar. ¿Eh? Se lo vamos a mandar. Sí, porque hasta donde yo sé es la única forma que ustedes pueden que el paciente les diga, mirá, doctora, yo declaro bajo juramento que este celular, este correo electrónico, esta plataforma, lo uso solamente yo y que cuenta
con dispositivos, con herramientas de encriptación o de seguridad de nivel elevado, ¿verdad? Sí. Bueno, Nacho, la última. Las leyes de la atención médica son del 67, si mal no recuerdo. Claro. ¿Cómo hacemos para transportar ese vacío legal hasta hoy que estamos a 50 años? ¿Quién nos protege con la tecnología hoy? Bueno, esa es la pregunta del millón, César. Es la pregunta del millón y la única forma de responderla hoy, hasta que no tengamos una actualización de esa ley, que es la Ley de Ejercicio de la Medicina, 17.132, del año 67. Es decir, hasta vos fíjate que tanto el proyecto Fiat como el proyecto Yedlin modifican esa Ley de Ejercicio Nacional. Así que yo creo que esto es inmediato. Y la única forma de protegernos ahora es construir juntos este pasaje a través de estos consejos jurídicos que yo humildemente intenté darles y que de acuerdo a mi experiencia y a mi mejor leal saber y entender, es la mejor forma de protegerlos a ustedes que tengo para ofrecerles ahora. Ok, no tengo más preguntas, así que Nacho, un gusto como siempre. Sabemos, para que no lo digas vos, lo voy a decir yo. Ante todo, más que un abogado, sos una buena persona, así que, como siempre decís. Así que, bueno, un abrazo a todos, gracias hemos terminado el curso, así que estará colgado todas las presentaciones en la página web y también vamos a hacer un repositorio de archivos con paper de Nacho, de Vítolo y algunos que hemos escrito del azar para que ustedes tengan, para los que les interese seguir con esta temática. Un abrazo a todos y gracias. Chao, César, gracias a vos. Un abrazo Chao, grande a todos. Nachito.